y compartimos. Compartimos pantalla. Entonces ahí tiene usted el ministerio Bethesda, como siempre, agradeció a Dios por lo bueno que Él es con nosotros, que siempre está bendiciendo nuestras vidas. Entonces, ahí estamos, ya estamos con una, por si acaso los tengo usted adelante, y partimos. Entonces estamos saludo a todos los que no he saludado por si acaso, estamos en el estudio del Evangelio de Marcos, el estudio número 40. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla ahí. Y voy a saltarme esto más o menos porque ya lo hemos visto otras veces, o lo vamos a hacer más rápido. El Evangelio se le atribuye a Marcos, no necesariamente de él, abarca del bautismo de Jesús hasta su resurrección, y el Evangelio fue escrito por ahí por el año 60, 70 después de Cristo, y es un Evangelio sinóptico porque tiene dos Evangelios paralelos que relatan casi lo mismo, que es el Evangelio de Marcos, perdón, que es el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Leemos Marcos entonces. Marcos 9, 43 al 50. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí tenemos dos elementos difíciles, o tres. Habla de de mutilación, habla de infierno y habla de fuego que no se apaga. Dice, donde el gusano, otro elemento nuevo, gusano, de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados salados con fuego. Otro texto difícil. Ahí vamos a ver, porque el fuego no sala. El fuego no sala. El fuego no sala, sino que es la sal que sala. Bueno, es la sal. Mas si la sal, dice, si esta sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Es un relato complejo. Es un relato difícil. Y vamos a ver por qué, porque tiene varios elementos que, mira, estos textos son los textos que la gente pasa. Los lee así nomás y no trata de entender mucho, porque son un conjunto de cosas difíciles. Y aunque es nuestra obligación meditar en la Biblia, y el meditar nos lleva a la revelación, pero como son palabras difíciles de entender, las personas las escuchan y se queda con lo más simple, ¿no? Y eso de cortar la mano, eso es como, a ver, son estas palabras, son las palabras que ayudan mucho a los detractores de la Biblia para hablar más de la Biblia, porque incluso en la cultura musulmana, los que conocen la cultura o han visto por televisión de pronto algunos ajusticiamientos de un ladrón que lo pillan robando y en la plaza misma le amarran la mano con una cuerda, lo ponen sobre una roca y un cachazo con la mano y se la cortan, ¿verdad? Y eso es una cosa que a nosotros nos escandaliza. Entonces, los detractores dicen que la Biblia incentiva la mutilación y otras cosas más. Más aún,
donde hay un lugar donde la gente tiene la costumbre de hacerse corte y hacer cosas en su piel. Bueno, estos textos son usados y para nosotros difícil de entender. En los siguientes textos encontraremos una de las enseñanzas de Jesucristo más contundentes, fuertes y difíciles de asimilar y aceptar, principalmente por lo directa que son y el uso de hipérboles, pero que apunta a mostrar la realidad presente y futura de la vida de cada persona. Cuando digo, ¿qué es lo que es una hipérbole es una figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir en forma exagerada lo que se dice. Exageración de un hecho o una circunstancia de un rato. Aquí es una hipérbole porque ¿en qué consiste la exageración? En cortar un miembro, pues sacarse un ojo, cortarse una mano, cortarse un pie. Es una hipérbole, una exageración, que es una figura literaria que es usada. Jesús era uno de los digamos, profetas o un hombre que más dominaba las estructuras literarias. Usaba parábolas, usaba hipérbole, usaba distintos medios de la retórica, comparaciones, usaba una serie de cosas. Jesús, sin decir que era escritor, dominaba muy bien lo que era la escritura. Pretengamos en esto. Aquí está el Marco 9, 43, 45 y 47. Se da esta lectura, dice, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo los dos ojos ir al infierno, al fuego eterno, que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Bueno, después habla del ojo también. O sea, esto lo vamos a ver juntos. Entonces, para poder hacer una buena interpretación de estos textos y no desviarnos, aquí estoy poniéndome no el parche ante la vida, sino que tratando de dar una connotación de vida. Para poder hacer una buena interpretación de estos textos debemos tener presente que Dios no favorece la mutilación o la automutilación o la destrucción del cuerpo. Realmente la de ningún animal, ni del cuerpo, ni del ser humano, realmente la de ningún animal. Los animales que se usan para alimentación humana se matan y consumen, no se mutilan. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a nuestro cuerpo. En Levítico 9:10 dice, ni tampoco, dice, haréis sajaduras en vuestra carne a causa de muerto, ni imprimáis en vuestra carne dibujo alguno hecho a punzón. Yo Jehová, eso está en versión moderna. Algunos le ponen ahí tatuaje. Lo que pasa es que el tatuaje es una cosa moderna que se usa máquinas. En ese tiempo la gente no tenía máquinas de tatuar. Lo que hacían las personas que con un punzón se hacían marcas, no eran realmente tatuajes. Eran, a ver, ¿cómo les explicara? Eran marcas que dejaban cicatrices. ¿Usted ha visto esas cicatrices que cuando usted se raga quedan como unas venas así, quedan la piel como sobre relieve? Los punzones hacían eso. Los punzones hacían eso. Estos eran punzones que te vendían dejar marcas grotescas. ¿Ah? Entonces, y todo esto, y hay que entender bien el texto. ¿Ah? El texto dice que está prohibido hacerse marcas y mutilaciones en la carne por un muerto. Por un muerto. De hecho, hay marcas dadas por Dios en el cuerpo que sí corresponden y que Dios las nombró. Así que este debate con respecto a los tatuajes, la idea es que los tatuajes también son símbolos, representan cosas. Es peligroso. Muchos cristianos os recomiendo que ese debate con respecto a los tatuajes, yo no recomiendo que la gente se haga tatuajes ni marca, porque después cuando se arrepienten para sacarse, y por respeto pero al propio cuerpo, pero sí Dios habla de ciertos cortes. Por ejemplo, la circuncisión es una mutilación, el cortarse el prepucio. Es una marca que llevan principalmente los judíos y es una marca que Dios estableció.
Entonces, hay que ser cuidadoso cuando defendemos algunas cosas. O sea, la Biblia dice aquí que yo no debo hacerme a causa de un muerto ninguna marca en el cuerpo, dice, ni sajadura, ni cosa, sacarme parte del cuerpo a favor de un muerto o hacerme una marca con un punzón. Yo no estoy favoreciendo ni desfavoreciendo los tatuajes. Algunas veces la gente se fija mucho y también hay gente que se arrepiente mucho de estar haciéndose marcas en el cuerpo que después no se las pueden borrar. Yo recomiendo a la gente que no lo haga, pero no considero que una persona que tiene tatuaje es pecadora. No, y cuando llega una persona con tatuaje hecho, no le voy a decir, oiga, váyase y bórraselo con una lija, o no sé, no se trata de eso. O sea, hay que tener mucho cuidado porque algunas veces, nosotros incomodamos a las personas. Y las personas arrastran un historial que es propio de su vida. Entonces, tenga cuidado con respecto a algunos comentarios que, o sea, las personas llegan con ciertas condiciones a la iglesia y usted tiene que amarlo así, porque el que tiene que hacer los milagros es Dios, no nosotros. No nosotros. Es Dios el que tiene que hacer los cambios. Lo otro que habla sobre la mutilación, para que Dios no favorece la mutilación. Dice en 1 Corintios 6:19 y 1 Corintios 3, 17 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces dice que el cuerpo es el templo del Espíritu. Y Dios dice que dañar el cuerpo no es lo que Él quiere. No me voy a detener en esto mucho, hablando sobre que el cuerpo es templo del Espíritu, sino que quiero saber que Dios no favorece la mutilación del cuerpo. Porque si alguno entiende que cuando Jesús dice que si tu mano es ocasión de caer, córtala, Dios no está favoreciendo la mutilación del cuerpo para como uno, sino que está hablando de una hipérbole, una exageración que pretende entregar una enseñanza. No que Dios está propiciando que nosotros nos mutilemos el cuerpo. La Biblia se interpreta con la Biblia. O sea, no hay, la interpretación de la Biblia se hace por la propia Biblia. Y la Biblia no se contradice en sí misma. Podemos abrir nuestro corazón a la revelación que aún siendo espiritual, en ningún momento es irracional. Las cosas de la Biblia no son irracionables, como nos quieren hacer ver. En ningún momento es irracional, pero sí entendemos que la razón tiene límite, por lo cual hay cosas que no se pueden explicar por el puro uso de la razón. Y es lo que pasa con algunos médicos cuando se enfrentan a un paciente que está declarado enfermo de cáncer, le sacan radiografía, le sacan escáner y todo demuestra que el paciente estaba casi a las puertas de la muerte con un cáncer que lo estaba consumiendo. La iglesia entra en oración, el pueblo entra en oración y el hermano o la hermana se sana, y cuando le sacan nuevas radiografías o nuevos cráneos, aparecen limpios. Entonces la simple razón no puede explicar eso que pasó. Entonces no todo puede ser explicado por la razón, ¿verdad? Pero tampoco nuestra fe es irracional. Nuestra fe no es irracional. Nuestra fe es una fe histórica, es una fe objetiva. Lamentablemente hay algunos hermanos que transforman la fe en subjetiva. Las experiencias espirituales que tenemos cada uno de nosotros son personales y son totalmente legítimas y verídicas, pero no validan el Evangelio. Lo que valida el Evangelio es un hecho histórico, un hombre muerto en la cruz del Calvario y que murió por los pecados de nosotros y resucitó. Es un hecho histórico que hasta los no creyentes, hasta los historiadores que no son creyentes, dan crédito que ese hecho ocurrió y fue. Josefo y otros historiadores contemporáneos o cercanos dieron razón de que eso ocurrió. Y hay evidencia de que el hecho ocurrió. Nuestra fe no es irracional. Ahora, usted podrá, como dicen, creer o no creer que Jesús resucitó, eso es otro hecho, pero que Jesús existió y murió en una cruz y fue sepultado es un hecho real. Y nuestra fe
no está situado en la irracionalidad, sino en un hecho. Y ahí pasamos a una experiencia personal, que es el Espíritu Santo, que nos da testimonio de que Él resucitó, que está vivo y que nos ha perdonado nuestros pecados. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro interior, que es una experiencia personal, que solo se adquiere con la fe en Jesucristo, que somos perdonados. Eso eso es subjetivo, eso no es subjetivo, y eso es de cada uno. Pero nuestra fe no es irracional. Está puesto en algo que está fuera de nosotros. Un hecho claro, un hombre muerto en la cruz del Calvario. Un hombre que vivió, que predicó, cuyas enseñanzas quedaron escritas de muchas maneras y cuyas enseñanzas no solamente fueron escritas por creyentes, sino también por gente no creyente. No solamente fueron escritas por judíos, sino también por no judíos, porque Lucas no era judío. Veamos un poquito esto. Quiero hacer una nota. La verdadera significancia de un PhD. PhD es un título, un grado, filósofo doctor. Esto yo lo aprendí de un profesor en la universidad. Dice, filósofo doctor, menciona que es el título más grande que puede tener una persona aquí en la Tierra, hasta hace un tiempo, no sé si ahora uno, que significa doctor en filosofía. No es el grado académico, no es el grado académico doctor, es un poco más, porque existe doctor. A ver, nosotros le llamamos doctor a medicina, pero doctor es un grado, médico es un médico, y existe doctor en medicina. Doctor es un grado académico, es una persona muy bien preparada, que alcanza un nivel y se le dice doctor. Doctor en ingeniería, se le dice doctor no sé, doctor en filosofía, doctor en física, es un grado. Pero ahora existe el filósofo doctor. ¿Qué es lo que es eso? Dice, porque llega a estar sobre lo tangible. Es un filósofo doctor porque llega a estar sobre lo tangible. Por ejemplo, mención física. Y algunos de estos profesionales llegan a un punto en que ya empiezan a filosofar. Porque lo que ellos piensan, lo que ellos creen, las teorías que ellos desarrollan a través de las matemáticas, no la pueden demostrar físicamente, porque les es imposible. Entonces ellos empiezan a lucurar. Oye, ¿qué pasaría si tuviéramos esta cosa y quisiera esto, lograríamos esto y podríamos, pero no lo pueden demostrar? Entonces, dice, cuando los materiales les impiden probar sus teorías en el mundo físico. Por ejemplo, cualquier objeto que traspase la velocidad de la luz se podría mover en el tiempo y en el espacio. Esa es una teoría, es una frase que han usado mucho en la ciencia ficción, donde muestran máquinas que se trasladan de un sitio a otro a una velocidad increíble y desaparecen en el lugar, o hay otros que hablan de la máquina del tiempo que nos trasladaríamos en el tiempo. Todo eso está basado en la teoría de la relatividad de Einstein, pero nadie la puede demostrar, es filosofía. Hasta este momento no hay ningún objeto que se pueda mover más rápido que la velocidad de la luz. Por lo cual esto va más allá de la razón y por lo tanto es filosófico. Lo que no significa que sea falso. No lo pueden demostrar. No hay una sola nave, un solo objeto que se mueva a la velocidad de la luz para demostrar que cuando traspasó la velocidad de la luz se desapareció o se movió en el tiempo. Ahora, ellos filosofan, pero a nosotros nos critican y nos hacen pedazos cuando nosotros decimos que Jesucristo resucitó. No tenemos pruebas. Es verdad. Todos los hechos relatados en la Biblia se pueden explicar en el mundo físico. No se pueden explicar en el mundo, sino en el mundo espiritual mediante la fe. No todos los hechos relatados en la Biblia se pueden explicar en el mundo físico, sino en el mundo espiritual mediante la fe. Hay muchas cosas en la Biblia que no se pueden explicar en el mundo físico, sino que son explicados en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay cosas. Por ejemplo, yo no te puedo explicar cómo afecta un espíritu demoníaco a una persona. Vemos los efectos, vemos las manifestaciones, pero yo no te puedo explicar cómo es un espíritu. Pero vemos que los espíritus actúan. La gente dice, no, son enfermedades, son idioteces de los evangélicos, pero ellos, la gente que está a nuestro lado, puede hablar de que si traspasamos la velocidad de la luz, nos movemos en el tiempo y en el espacio.
Y todo el mundo tiene que creer eso, y todo el mundo lo aplaude, pero también es filosófico, porque no se puede demostrar. Y ahí usted ve Star Wars, la guerra de la galaxia, ve otra cosa donde muestran naves que traspasa la luz y aparecen en otro lugar. Pero nada de eso se puede demostrar. Todo el mundo lo aplaude y nadie se queja. Pero si nosotros decimos que existen demonios que afectan a la gente, nos ridiculiza. Es una pequeña nota, una pequeña nota. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor que te des entrar en la vía manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede ser apagado. Voy a parar ahí, habla lo mismo del pie y habla lo mismo del ojo. Con respecto al cortar los miembros para no dar ocasión de caer, la intención de esta palabra guarda relación a eliminar de mi vida o a suprimir prácticas, costumbres, artefactos, elementos audiovisuales, etcétera, que usen mi sentido u órgano para dar ocasión de caer. Y no tiene que ver que sea bueno o malo el sentido usado. Pero sí, por experiencia sé que me son ocasión de caer. Lo quito de mi vida aunque sienta que he perdido. Eso está hablando. Si hay algo en tu vida que te es propicio a caer, córtalo, sácalo, elimínalo. Hay gente radical, muy radical, que ha tenido éxito porque sabe, y es lo que está diciendo el Señor. Hay momentos en que tú sientes, no se trata de que sea bueno o malo, y ahora voy a poner un ejemplo. Mire, es por eso que Jesucristo dice, como conclusión, que es mejor que entres cojo al cielo, que con todo tu cuerpo, que tú seas echado al fuego eterno, cuya llama nunca se apaga. Lo que quiere decir que es una llama que mantiene su efecto permanente y eternamente. Por ejemplo, si lo que ves te pone muy cerca de caer en pecado, deja de hacerlo, aunque te guste o entretenga. Si lo que estás viendo te pone muy cerca de caer en pecado, y tú sabes que estás muy cerca de caer en pecado, sácalo, elimínalo. Con respecto a la referencia del infierno. Y esto, por ejemplo, por ejemplo, la televisión. Si yo lo que veo me llena de ira, me pone en condiciones muy complicadas o me vuelve lujurioso, a lo mejor y no soy capaz de dominar porque hay gente que no es capaz. Pues elimino la televisión de mi vida. Ah, pastor, es que la elimino, ¿no? Entonces, la radicalidad no está en cortarte los miembros del cuerpo, ni sacarte el ojo, sino que suprimir de tu vida aquello que te puede hacer caer, aquello que te puede llevar a algo. Si cierta acción, cierto uso de tus manos te llevan a algo que te deja al borde de la caída, saca eso de tu vida, elimínalo. Y ojo, esto no tiene que ver con que lo que tú estás haciendo sea bueno o malo, pues hay muchas cosas que no son ni buenas ni malas. Es como cuando explicamos el uso del cuchillo. El cuchillo no es ni bueno ni malo. El cuchillo es neutro. El cuchillo cuando tú lo usas para cocinar, pucha que es bueno, pucha que es útil cuando tú lo usas para cortar, pero cuando tú lo usas para atacar a una persona es malo. Entonces ahora, si yo, por decir algo, ¿sabe qué? Si cada vez que yo veo un cuchillo y tengo una discusión, me dan ganas de agarrar un cuchillo y terrazo a una persona, bueno, elimina los cuchillos de tu casa. Trata de no tener cuchillo en tu casa. Pero qué radical, qué ridículo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es radical. Pero no radical para que tú te mutiles el cuerpo, sino para que elimines de tu vida aquello que te deja al borde del pecado. Y hay gente que no está dispuesta. Hay gente que sabe que el beber alcohol, mire, hace unos años atrás, yo atendí una pareja y la señora me decía que su esposo, cuando bebía alcohol y se emborrachaba, daba unos espectáculos tremendos, me dijo, hasta se subía arriba de la mesa, se ponía agresivo, hacía cosas increíbles,
a mí me avergonzaba y tenía que ser agresivo. Y después él no se acordaba de nada, supuestamente. Entonces yo le dije a ese hombre, mira, le dije, el vino no es malo, pero para ti es muy malo. Tú no tienes que tener ni siquiera un poco de alcohol, Salcati. La pregunta es si el hombre estaba dispuesto a hacerlo. Y eso es cortar el ojo, eso es cortar la pierna, eso es sacar la mano. O sea, pero usted me va a decir, pastor, pero eso es fácil. No, 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 no. Hay gente que sabe, pero no está dispuesta. Ese es el lío. No está dispuesta a eliminar de su vida aquello. Entonces, cuando Jesús está hablando que si tu ojo te toca, córtalo. Si tu mano dice, elimina de tu vida aquellas cosas que no necesariamente son malas, pero te pueden llevar a pecar. Porque el ojo no es malo, la mano no es mala, el pie no es malo. Entonces, por eso Jesús pone ese ejemplo. Porque nosotros queremos, no, nosotros tenemos que eliminar de mi vida todo lo malo. No, hay personas que tienen distintas debilidades. Y conforme tú sepas de tu vida, porque hay cosas que te perjudican, eso para allá apunta esto, no apunta para otro lado. Ahora, con respecto a la referencia al infierno, veamos, el origen del uso de la palabra infierno. La palabra infierno viene del Gehenna, derivación del nombre hebreo de Ge-Inom, que se daba al quemadero de basura en el valle de Hinnom, cerca de Jerusalén. Había un quemador de basura que estaba permanentemente quemando basura. En Segunda de Reyes 23 días dice, el rey eliminó el santuario de Tofet, llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, ese valle que está ahí, para que nadie sacrificara en el fuego de su hijo, a su hija o hija, en honor a Moloch. Ese valle, fuera de haber sido un vertedero de basura, fue también un santuario diabólico, donde la gente quemaba a los niños, a los bebés, los tiraba a Moloch, a un fuego. Y eso, la Biblia compara eso con el infierno, eso es el infierno. Un fuego destructor, un fuego pecador, un fuego. Entonces, la Biblia usa esa palabra, Gehenna, que viene derivado del valle de Gehinnom, que es el valle donde hay un vertedero, un quemadero de basura, donde también se sacrificaba a los niños a Moloch. Entonces, de ahí viene. Francisco Redi demostró, vamos a ver ahora otro aspecto. Entonces, cuando hablamos del fuego, del infierno, aquí vamos a explicar un poquito más la llama y lo que es el fuego. ¿Ah? No. Francisco Redi demostró que en la carne, que en la carne en putrefacción aparecen gusanos solo cuando las moscas pueden depositar sus huevos sobre ella. Es decir, que los gusanos de la carne podrida no nacen por generación espontánea, sino a partir de los huevos puestos por las moscas. Eso lo demostró. O sea, si una carne nunca ha tenido contacto con una mosca, que depositen huevos, la carne se va a secar, pero no se va a descomponer de una manera diferente, no con gusanos. La descomposición es descomposición, se descomponen. La palabra descomposición es separar los compuestos, no significa podredumbre. Nosotros asociamos la palabra descomposición a podredumbre, a gusano y todo eso, no. Entonces demostró que si la carne no tenía, no había sido, la mosca no había puesto gusano, la carne no iba a tener gusano. Los gusanos blancos son insectos del suelo cuyas larvas dañan específicamente los cultivos invernales, trigo, cebada, arveja, lenteja o siembras tempranas de cultivos estivales, maíz, sorgo, girasol. Los gusanos son diferentes a las lombrices de tierra, las que por lo general son benéficas para la tierra. Los gusanos en el ser humano destruyen los glóbulos rojos, lo que afecta al funcionamiento de los órganos y causa la enfermedad conocida como malaria o paludismo. Yo estoy dando una referencia a la idea de los gusanos. ¿Por qué? Porque la Biblia usa este término que vamos a ver ahora. Ahora entender por qué estoy hablando de los gusanos. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga, en los dos versículos. Están los tres, están en el 44, 46 y 48. Es uno de los textos más difíciles de interpretar o de entender. Y su revelación es totalmente personal.
El gusano de ellos nos habla de algo personal e individual. Pues el gusano de ellos, no dice el gusano. El gusano de ellos es el daño que causaron ellos a sí mismos y a otros. El gusano de ellos es la permanente culpa, el remordimiento, la conciencia acusadora, la imposibilidad de alcanzar el perdón que los acompaña permanentemente por sus hechos terrenales. Cuando dice que el gusano nunca muere, significa que ellos nunca van a sentir perdón, van a arrastrar el remordimiento eterno de los hechos que se van a venir a su memoria, porque el que muere y resucita y es lanzado al infierno, ese infierno dice, donde hay un gusano que nunca muere. ¿Qué es el gusano? Es la culpa de los hechos que cometieron contra otras personas y contra sí mismos. Es el remordimiento, arrastrar una culpa que nunca va a ser perdonado. Ese gusano nunca va a morir. La culpa nunca va a desaparecer por la eternidad. Es terrible. El agobio del alma, de las cosas que pudieron haber cambiado, de las cosas que pudieron haber hecho diferente y no hicieron, de las decisiones que pudieron haber tomado y no tomaron, de las cosas de las veces que rechazaron a Dios, de todas esas cosas lo van a acompañar por toda la eternidad. Ese es el gusano que nunca muere. Y eso es fuerte. Eso es muy delicado. La gente cree que el sufrimiento infernal, el sufrimiento del infierno, consiste en estar asándose al espiedo. Dejémonos del infierno con Dorito, dejémonos del infierno de las caricaturas y de la risa. Esto no es un asado al espiedo. Dejémonos del infierno donde el diablo reina con un tridente. Eso no es el infierno. El diablo no va a reinar en ninguna parte. El infierno está destinado para los ángeles y el diablo, para los ángeles demoníacos y el diablo, a los ángeles caídos. Para ellos está destinado, para los demonios y Satanás y sus demonios, no para el hombre. El diablo nunca va a gobernar el infierno. El diablo es uno de los que va a estar ahí viviendo y pagando sus culpas por la eternidad. Entonces, cuando habla de que el gusano no muere, el gusano de ellos nunca muere. De ellos significa algo personal, porque cada persona arrastra su propio historial de pecado. El que no aceptó a Cristo no murió en su culpa, en sus pecados, y al morir en sus pecados, estos pecados y estas cosas lo arrastran más allá de la eternidad. Es que murió y su conciencia se olvidó. No. Van a estar plenamente conscientes de todo lo que hicieron aquí en la tierra, de todas las cosas que cometieron. Van a estar clamando eternamente por el alivio a sus culpas. El gusano de ellos no muere. Ese es el gusano. El gusano es la permanente culpa, el remordimiento, la conciencia acusadora, la imposibilidad de alcanzar el perdón que los acompaña permanentemente por sus hechos terrenales. No pueden alcanzar el perdón. Ya no hay perdón. No, ojalá que me haya dado a entender lo que es el gusano que no muere. Por eso traté de explicar por ahora, porque si usted se da cuenta, cuando hablo del gusano, acá arriba, hay una serie de características. Es un gusano que se deposita, que dice que va destruyendo los glóbulos rojos, que va afectando, o sea, va dañando tu cuerpo y lo va debilitando. Eso es permanente. El fuego nunca se apaga. Es un fuego que quema, pero que no consume. Es un fuego raro. Es un fuego como la zarza en el monte Oreb, donde Moisés es testigo de un fuego que no consumía la zarza. Esto no es un fuego de la combustión que conocemos acá en la tierra, de palitos que se queman, un fuego o algo que no es un fuego, una estufa, una chimenea, un fuego, una fogata, no es ese fuego. Es algo que se da en el mundo espiritual y cuya figura terrenal más cercana es el fuego físico. Es algo que se da en el mundo espiritual. Acuérdense que la Biblia dice que las cosas espirituales, las cosas del cielo, son que las cosas terrenales que hacemos acá son sombra, figura y tipo de las celestiales. La adoración que hacemos en la iglesia como grupo de adoración es una figura de la adoración que se hace en el cielo. Los artefactos que el Señor le ordenó hacer a Moisés son una figura de las cosas celestiales.
Pablo dice que fue al tercer cielo y vio cosas que no puede describir con palabras. Por lo tanto, son sombras figurativas. Hay un fuego en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, en el seno del Señor, que no es un fuego físico, pero que se asemeja a un fuego físico. Que no es un fuego físico. El fuego físico consume las cosas que son combustibles, como la madera, el plástico, hojas, todo lo que es combustible. Lo quema, lo consume. Y hay cosas que no son combustibles, como la lata, otras cosas. No se queman. Se podrán poner de color negro, pero no más que eso, no se consume. Pero este fuego que tiene, o sea, este elemento que tiene apariencia de fuego, que es espiritual, y que asemeja como fuego, no consume, pero quema. Esto no es un fuego de la combustión que conocemos. Es algo que se da en el mundo espiritual y cuya figura terrenal más cercana es el fuego físico, pero que produce un efecto de una tremenda, escuche esto, una tremenda y permanente carga de ardor al alma. Esta gente está sintiendo el ardor al alma, que es lo que está sintiendo y que produce además una sed insaciable. Y es lo que en cierto modo relata, a grosso modo, el rico y Lázaro. Cuando el rico está en el jade, con un fuego que lo está rodeando, que no lo quema, pero lo hace sufrir, le produce una carga al alma. Y fíjese que el gusano de ese hombre, que busca aliviar su gusano, sabiendo que él con su conducta, con su forma de actuar, con su proceder, impulsó a sus hermanos y a su familia a imitarlo. Lo que le pide a Abraham es que envíe a la casa de él a mensajeros para que le hablen a sus hermanos y a su familia para que no lleguen a ese lugar. ¿Y por qué está? Porque tiene remordimiento, porque el gusano lo está consumiendo. Las culpas de sus actos y el empujar a otros al pecado en que él vivía. O sea, voy a decir algo re fuerte y duro, que es lo que dice la Biblia. Todos los hechos de maldad, de violencia, de pecado, que no fueron perdonados, acá te van a acompañar toda la eternidad, si no te arrepientes y no te actúas a Cristo. Va a ser un gusano que nunca muere, va a estar vivo siempre, actuando, carcomiendo, destruyendo. Y el fuego va a estar aplacando el alma de una manera fuerte. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hablar de salar con fuego en sí mismo no tiene sentido. Es la sal que sala, el fuego no sala. La sal tiene la propiedad de dar sabor, de preservar, limpiar, entre otras cosas. Entonces el fuego dará sabor, limpieza y preservación, y esto ya se había expresado en 1 Corintios 3:13. Dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y dice, y la obra de cada uno, de cada cual sea, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Este fuego que es espiritual, este fuego que genera acciones, este fuego que genera apeturas. Y dice que no soportará, porque va a ser probado por fuego. Hermano, todo aquello que propiciamos nosotros y que no propicia a Dios y el Espíritu Santo en el mundo espiritual, en las cosas que corresponden a Dios, a lo que es de Dios, a lo que es propio de Dios,
no permanece. La palabra de Dios permanece para siempre, no nuestra palabra. Las acciones de Dios permanecen para siempre, no nuestras acciones. Lo que creamos nosotros y que lo revestimos de religiosidad va a desaparecer cuando sea probado por el fuego. Todo sacrificio será salado con sal. Los sacrificios normalmente no llevaban sal. Eran puestos al fuego sin nada. Entonces, ¿por qué salarlos con sal? No está hablando de sacrificio de animales, sino el sacrificio de cada creyente por el testimonio del Evangelio, que es sazonado con la sal del testimonio, con la sal de cada creyente tiene dentro de él. Esa es la sal que lo que le da, porque la gente se inspira. ¿Dónde se inspira? ¿Dónde? ¿Qué le da saborcito a este mundo? Quieran o no quieran, nosotros los creyentes le damos saborcito al mundo. Usted va a escuchar mis montones de testimonios que van a mirar, esa persona me inspira, esa persona me bendice, esa persona me ayuda, esa persona eso es darle sal. Y lamentablemente muchos creyentes tienen la sal insípida, han perdido el sabor de la sal, que tienen que recuperar esa sal. Y por último, cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Lo mismo ocurre cuando un creyente malogra su testimonio. Ya no sirve para nada que proclame el Evangelio, ya que no será tomado en cuenta, no le creen, hasta que pueda restaurar su testimonio. Cuando un cristiano pierde su testimonio, la gente no le cree lo que dice. Jesús termina ordenando su libro que tengan unos pasos unos con otros. Eso es muy importante. Mire, hermano, la Biblia no le pide a usted ser perfecto. No busque la perfección ni se esfuerce por ser perfecto. La Biblia le dice a usted que debe ser irreprensible. Y muchas veces usted puede cometer errores ante las demás personas, pero no ser cínico, sino que decir, me equivoqué. Y eso no le va a quitar nunca su testimonio, todo lo contrario, lo va a afianzar en su testimonio. Pero a algunos creyentes les encanta vivir del que dirán y esconden su chocura, que todo el mundo la sabe. Todo el mundo ya se dio cuenta de su chocura. Todo el mundo se dio cuenta de sus errores. Y como lo esconde, los consideran hipócritas. No, hermano, la Biblia nunca, y Dios nunca le va a poner a usted la carga de ser perfecto, sino de ser irreprensible. Y cuando usted se equivoca y pide disculpas y repara el daño que hizo, usted es irreprensible. Nadie puede decir, mira a esta persona. No, porque usted ya reconoció que se equivocó y reconoció y reparó el daño hecho. O lo intentó. Por lo tanto, ¿quién le puede reprender? Nadie. Porque usted reconoció. Pero nosotros mismos nos hemos puesto la carga de la perfección, que Dios nunca nos las puso. Dios no le pidió a usted que no cometiera ni un error, que usted nunca pecara, que no, Dios no le pidió eso. No hay un texto de la Biblia que dice que usted no puede cometer errores. Incluso el mismo Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Entonces, claro, cuando la Biblia dice santidad, la santidad la tenemos en el Señor. Entonces, no estoy diciendo que usted puede pecar, no, nosotros procuramos andar en santidad, procuramos ser cada día más perfecto en Cristo Jesús. Lo que estoy diciendo es que nadie le puso la carga de la perfección, sino que aún esa la ponemos nosotros. Y cuando usted comete un error, ya sea en el vecindario, en su casa, con su familia, usted reconoce, me equivoqué. ¿Eso lo hace menos cristiano? No, lo hace un ser humano común y corriente. Y pide perdón a aquellos que ha afectado. O si no, usted va a perder la sal. Y la sal suya se va a hacer insípida. Porque la sal no va a servir para nada, porque no sala. Porque nadie le va a creer lo que usted dice. Incluso usted puede decir, ¿a usted alguna vez ha escuchado a algunos hermanos contar testimonio
y usted los conoce y dice, no le cree nada. O no le ha pasado, o me ha pasado a mí nomás. Y no se trata de ser mal pensado, sino que uno sabe que detrás de eso hay una cosa que ya se deterioró, la sal ya no sala. Me doy a entender, ¿verdad? La sal ya no sala. Y ahí está hablando el Señor Jesucristo. Cuide, la sal está dentro de ti. Mis queridos hermanos, espero, no he agotado el tema, puede que haya otros aspectos que yo no haya tomado, pero yo quiero decirles que traté de que usted pudiera, lo voy a mandar los apuntes también, pudiera entender lo mejor posible estos textos que son recontra difíciles. Y no puedo decir que yo agoté el entendimiento de ellos, no creo que lo haya agotado. Lo que yo creo es que aporté, aparte del entendimiento, usted puede encontrar a través de otros hermanos que le añadan otro entendimiento o más entendimiento, más bien dicho, y así vamos completando la revelación del Señor. Pero creo que aporté algo a un mejor entendimiento del texto.